Listo. Muy buenas tardes a todas y todos. Bienvenidos a nuestro programa Debate Constitucional, programa destinado a la reflexión de los problemas sociales y su relevancia en el ámbito constitucional, que busca dar espacio a los expertos en los temas planteados y sobre todo a los estudiantes de la Maestría de Derecho Constitucional de la Universidad Técnica Particular de Loja. La temática a tratar el día de hoy es: ¿son constitucionales las reformas al sistema monetario y financiero exigidas por el Fondo Monetario Internacional? Es para mí un honor presentar a nuestro panelista, el doctor Cristóbal Piedra, abogado y maestrante de nuestro programa en Derecho Constitucional, titulado por la Universidad Técnica Particular de Loja, economista por la Universidad de la SUAY. Posee un diplomado superior en negociación internacional por la Universidad de la SUAY, máster en Derecho Civil y Procesal Civil por la Universidad Técnica Particular de Loja, docente universitario de la Universidad de Cuenca. Es además consultor financiero del sector multilateral y del Banco Interamericano de Desarrollo, del Banco de Desarrollo de América Latina, consultor en el sector público y privado. Además, se destaca como un reconocido asesor legal y financiero. Antes de iniciar, me gustaría dar la palabra a nuestro invitado del día de hoy y agradecerle por la aceptación a esta entrevista. Doctor Cristóbal, tiene usted la palabra. Joana, muy buenas noches. Buenas noches con todos y con todas. Siempre a sus órdenes para aportar en lo que sea prudente dentro de estos espacios hacia la universidad y dentro del programa de la maestría en Derecho Constitucional. Nuevamente a las órdenes y buenas noches con todos y con todas. Gracias, doctor. Bueno, conocemos que a raíz de la Segunda Guerra Mundial, las pérdidas económicas para todos los países fueron tales que sus monedas entraron en un proceso devaluativo severo. Tomando en consideración que el lapso de tiempo entre la Primera y Segunda Guerra Mundial fue corto y que no permitió, por ende, la recuperación económica de los países, pese a las medidas tomadas, pues sabemos que en el año de 1945, países aliados de esa Segunda Guerra Mundial crearon el Fondo Monetario Internacional con el objetivo de reconstruir el sistema monetario internacional. Si bien es cierto, el FMI se financia con dos grandes herramientas que vienen siendo las cuotas y préstamos, y uno de sus objetivos es el de la asistencia financiera, técnica y asesoría con condiciones orientadas a mejorar las políticas macroeconómicas. Dicho esto, doctor, mi pregunta es la siguiente: ¿qué son las cuotas y qué son los préstamos? A ver, Joanita, el Fondo Monetario Internacional, al ser una institución financiera, forma parte de lo que nosotros conocemos como el sistema financiero internacional, que no es nada más unas instituciones organizadas a través de, sobre todo del derecho de la integración, a través de los pactos de integración, que crean justamente estas instituciones financieras con ciertos objetivos. El principal objetivo de estas instituciones multilaterales, por lo general, es el desarrollo de los países. Por eso se les conoce también como, incluso los doctrinarios manifiestan que es mal llamada banca multilateral, porque no solo son bancos, sino son una serie o un conjunto de instituciones financieras que prestan justamente o coadyuvan al cumplimiento de este objetivo, que es el desarrollo de los estados. Concretando el tema de su pregunta referente entre las cuotas y los préstamos, quiero hacer una aclaración. Las fuentes de ingreso que tienen justamente en este caso esta institución financiera, es decir, el Fondo Monetario Internacional, una de sus principales fuentes de ingresos son las cuotas. Y uno de los servicios que presta justamente esta institución financiera son los préstamos, que se les conocen como productos financieros. No son los únicos. Usted hizo bien y ponderó el tema de el asesoramiento. Ese se conoce como el producto no financiero. Ahora, referente al tema de las cuotas, es una de las principales fuentes de ingreso de esta institución financiera.
Hay que aclarar, haciendo una analogía con lo que pasa, por ejemplo, en el sistema financiero nacional. Nuestra estructura del sistema financiero nacional está conformada por tres subsegmentos, que es el sistema financiero público, el privado y el de la economía popular y solidaria. Este último, que es el que quiero hacer la analogía para poder entender un poquito más el tema de las cuotas, está conformado por socios. Aquí estamos hablando de las cooperativas, hablamos de las mutualistas, cajas centrales y bancos comunales que forman parte de este subsector. Ahora, los servicios que prestan estas instituciones financieras que forman parte de este subsector, para poder acceder a aquellos, se tiene que ser socio de esa institución. ¿Cómo se hace socio de esa institución? A través de un aporte, lo que se conoce en nuestro medio como un certificado de aportación, que se le comprende como el nexo societario para que ese socio tenga acceso a los servicios que oferta esa institución financiera. De manera análoga, en el sistema financiero internacional, la cuota en esta institución financiera denominada Fondo Monetario Internacional es este aporte que realizan los países miembros. Hoy en día están 190 países miembros del Fondo Monetario Internacional y que realizan este aporte a través de esta cuota a efecto de que puedan acceder a los servicios que presta el Fondo Monetario Internacional. Uno de esos servicios son los préstamos a los cuales usted ha hecho referencia. Entonces, las cuotas corresponden, si usted quiere, de forma análoga a este nexo societario para poder tener el derecho a acceder a los servicios, tanto al producto financiero como al producto no financiero que es ofertado por el Fondo Monetario Internacional. Las cuotas también tienen otras funciones. Dos de aquellas podemos hacer referencia al peso que se tiene por parte de los estados que han realizado estas cuotas dentro del Fondo Monetario en las votaciones para la toma de decisiones. Y también estas determinan los montos a los cuales podrían acceder dentro del producto financiero al cual yo he hecho referencia. Con eso podríamos hacer la diferenciación, Joanita, entre lo que es el préstamo como un producto financiero brindado por esta institución financiera y la cuota como esta especie de nexo societario para poder acceder a aquel producto. Ok, muchas gracias, doctor. Muy buena la aclaración y también la analogía que nos ha realizado. Bueno, justamente hablando de los objetivos y haciendo hincapié un poquito en ello, pues entre esa asistencia financiera, técnica y asesoría con condiciones orientadas a mejorar las políticas macroeconómicas, cabe una segunda pregunta frente a lo que vienen siendo los préstamos, y es la siguiente. ¿Son los préstamos un rescate financiero para un país que no logra cubrir las cuotas? ¿Por qué? A ver, los préstamos no están destinados, dentro del producto financiero, no están destinados para el aporte de las cuotas. Esa es una de las distinciones o aclaraciones que hay que realizar. Si bien usted ha establecido uno de los objetivos que mantiene el Fondo Monetario Internacional, yo les decía, coadyuvar al cumplimiento de los objetivos del desarrollo de cada uno de los países miembros del Fondo Monetario Internacional, uno de esas aristas es el tema de la estabilidad macroeconómica. Cuando hablamos de estabilidad macroeconómica, hablamos de algunos agregados macroeconómicos como son inflación, crecimiento, bienestar, balanza de pagos, balanza comercial, en fin, ciertos indicadores macroeconómicos. Entonces, los productos financieros que ellos ofertan es justamente para darle una proyección estable en el tiempo, sostenida en el tiempo de estos indicadores, sin que tengan repercusiones nefastas dentro de la economía de un país. A efecto, insisto, concomitante con el objetivo del desarrollo. Entonces, no se podría hablar de que los préstamos, este producto financiero ofertado por la institución financiera, sea dirigido justamente a las cuotas que están obligados los países miembros del Fondo Monetario Internacional a otorgar para acceder justamente a la oferta del producto no financiero y financiero que hemos hecho referencia. Gracias. Doctor, desde lo ya abordado, vamos con el tema central de esta entrevista. Y me cabe cuestionar, ¿son constitucionales las reformas al sistema monetario y financiero exigidas por el Fondo Monetario Internacional? A ver, para adentrarnos hoy y poder responder de manera satisfactoria la interrogante planteada, Jonita,
yo creo que debemos primero establecernos en el escenario en el cual nosotros nos desenvolvemos como país. País miembro del Fondo Monetario Internacional, un país con una crisis severa fiscal financiera, dado que venimos acarreando un déficit presupuestario de varios años atrás. El último año que pasábamos hablábamos de cerca de 10.000 millones de dólares de déficit presupuestario. Estimaciones nos dicen que el 2021 estamos hablando de unos 5.000 millones de déficit presupuestario, en el cual, dentro de lo que conocemos nosotros como actividad financiera, tenemos que buscar las puertas de dónde cubrir ese déficit presupuestario. O nos quedaríamos sin los recursos necesarios para cumplir con los objetivos del Estado. Los objetivos del Estado son satisfacción de necesidades básicas. Ahora, una de esas puertas es justamente el Fondo Monetario Internacional. Pero no tenemos que dejar de lado que el Fondo Monetario Internacional es una institución financiera, como las que tenemos nosotros dentro de nuestro medio. Y, lógicamente, toda institución financiera es una institución que realiza intermediación financiera. Y por esa intermediación tiene que tener un rédito. Es la óptica mercantilista de la actividad económica que ellos realizan. Entonces, esta institución financiera, para poder entregar sus recursos, recordarán que hay un plan de cerca de 9.000 millones de dólares en estos 2 años, 2020 y 2021, a partir de la crisis presupuestaria y de la crisis sanitaria que está viviendo a nivel global. Entonces, al hablar de 10.000 millones de dólares que el fondo compromete con nuestro país, de hecho, esta institución tiene que establecer sus, no los quisiera llamar condiciones, pero sí sus parámetros para tener el retorno de su inversión, como toda institución financiera o como todo emprendimiento que se lo realiza. Toda persona que quiere emprender en una actividad, lo que persigue es un rédito, y frente a ese riesgo tiene que tener un rédito. Y lo que hace todo inversionista, todo emprendimiento, es tratar de minimizar ese riesgo y maximizar la rentabilidad. ¿Cómo hago para minimizar ese riesgo? Tratando de tomar los aspectos necesarios para poder garantizar el tema de la devolución de esos recursos a la institución financiera. El Fondo Monetario lo único que hace es eso, tratar de garantizar o de establecer las condiciones para que el retorno de esa inversión sea cumplido justamente, en este caso, por el Estado ecuatoriano. Entonces, para eso establece lo que vulgarmente conocemos como la receta del Fondo Monetario, y que algunos críticos hablan de que rompe con la famosa soberanía del Estado. Insisto, yo no quisiera ser tan extremista, sino solo ponerme en los zapatos de ese comerciante que es del Fondo Monetario Internacional. Estoy arriesgando mis recursos y por esos recursos tengo que tener un retorno y tengo que asegurarme la inversión que yo he realizado. Entonces, frente a esos parámetros es que establece justamente estos, entre comillas, condicionamientos, y uno de aquellos es justamente las reformas a la norma especial financiera que nosotros tenemos y que se conoce con el nombre de Código Orgánico Monetario y Financiero. Entonces, ahora sí, dentro de ese preámbulo, para poder contestar su pregunta concretamente, para saber si son constitucionales o no, basta revisar el texto constitucional, referendo al artículo 303 del texto constitucional, el cual prescribe cuáles son el papel tanto del Banco Central y de la política monetaria, financiera, crediticia y cambiaria dentro de nuestro país. Este artículo, que en las normas de derecho financiero se conocen como normas de estructura, porque tratan de delinear la arquitectura del sistema financiero, prescriben que el Banco Central es justamente parte de la función ejecutiva. De igual manera, la Junta de Regulación, la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, parte del Ejecutivo. Ahora, ¿a dónde tienden estas reformas que su génesis está justamente en la receta del Fondo Monetario Internacional? Tienden a darle una independencia a estas dos autoridades monetarias. Autoridades monetarias en nuestro país son 5, que en el orden jerárquico es la Junta que acabo de mencionar, el Banco Central como órganos de regulación, y como órganos de control tenemos a la Superintendencia de Bancos, a la Superintendencia de Compañías, Mercados, Valores y Seguros, y la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. Y hay una autoridad monetaria sui generis que se denomina como la Corporación del Seguro de Depósitos y Fondo de Liquidez, la COSEL. Entonces, sabiendo cuál es el universo de estas autoridades monetarias, las
reformas que se piden como condicionamiento del Fondo Monetario Internacional es justamente darle una autonomía a las dos primeras jerárquicas superiores, a los órganos de regulación, Junta y Banco Central. Ahora, ¿qué pretende la reforma? La reforma pretende otorgarle una autonomía, dado que el texto constitucional que acabé de hacer referencia, el artículo 303, hace referencia a que tanto la Junta como el Banco Central forman parte de la función ejecutiva. Y ahí vendría el análisis constitucional al cual nosotros hacíamos referencia. Personalmente, creo que no habría ningún acto inconstitucional en el tema de la reforma planteada. ¿Por qué? Porque el mismo texto constitucional, el 303 antes referido, en su última parte, hace referencia a que el Banco Central es una persona de derecho público cuya organización y funcionamiento será establecido por la ley. Cuando hacemos referencia a este apartado dentro de esta norma de estructura, nos quiere decir que el Banco Central va a estar regulado su funcionamiento, su alcance y competencia en la norma especial que hemos referencia, Código Orgánico Monetario y Financiero. Entonces, si estamos a través de acto legislativo modificando la estructura que se encuentra plasmada dentro del Código Orgánico Monetario, estaría concomitante con lo que prescribe justamente el texto constitucional. No habría ninguna incurrencia, incurrir en una contradicción a lo que plasma el texto constitucional. En tal sentido, no vería justamente que sea una inconstitucional el tema de la reforma planteada. Gracias, doctor. Además que habría que recordar que pues las reformas, para darse una reforma a cualquier normativa interna, pues siempre hay un proceso que lo lleva el legislativo en este caso, ¿no? Eso por una parte. Y por otra parte, pues recordemos que de acuerdo al artículo de nuestra Constitución, al artículo 424 y 425, pues existe un orden jerárquico del ordenamiento jurídico y el Fondo Monetario Internacional pues no viene siendo ningún instrumento de derecho, sino más bien un organismo financiero. Entonces, por ende, no tiene mayor injerencia dentro de lo que viene siendo las reformas. Si bien es cierto, pues hay condiciones, pero esas condiciones no necesariamente ya se refieren a que ellos de manera directa van a intervenir y se van a hacer las cosas como comúnmente se conocen o que se está atentando contra la Constitución, porque de medio está un texto legal que viene siendo nuestra Constitución, valga la redundancia. Dicho esto, doctor, me queda finalmente una pregunta, y es que hace exactamente una semana el presidente Lenín Moreno pues, presentó una propuesta sobre estas reformas de las que usted acaba de mencionar y respecto a dos que son más llamativas, que era justamente la que usted ya mencionó, que viene siendo para el Banco Central, que era dotarle de autonomía a esta institución, y por otra parte proponía la reorganización de las funciones de la Junta de Política y Regulación Financiera. Respecto a esa, a esta situación, ¿qué opinión le merece a usted como experto, tanto del ámbito jurídico como el ámbito financiero? A ver, como hacía referencia hace un momento, hay unas autoridades monetarias y la reforma va hacia las autoridades monetarias. Yo les decía, las autoridades doctrinariamente son órganos de regulación, órganos de control, y está sui generis, que es la Corporación de Seguro de Fondo de Depósitos. Pero la existencia de estas autoridades tiene una razón dentro de estas normas estructurales, dentro de esta arquitectura financiera lógica que debe mantener toda economía. Recordarán ustedes que el sistema financiero se lo conoce doctrinariamente como la columna vertebral de la economía de un país. ¿Qué pasaría si es que hoy en día no existiría el sistema financiero? ¿Dónde podríamos acudir para poder financiar nuestros gastos cuando nuestros ingresos no nos cubren? Entonces, bajo ese preámbulo, lo que pretende el Fondo Monetario, y eso creo que es el análisis que se debería realizar, y hay un trasfondo en materia económica jurídica. ¿Y por qué digo aquello? Al tratar de modificar el tema del ámbito de aplicación, dotarle de independencia a la Junta y al Banco Central, lo que están tratando de hacer es fortalecer al sistema financiero. ¿A efecto de qué?
nosotros podamos mitigar aquella indisciplina que ha caracterizado a la función ejecutiva en toda nuestra historia. Indisciplina que nos llevó a una crisis en el año 99, recordarán ustedes, con el feriado bancario, finales del 99, inicio del 2000, que dio justamente el origen a lo que vivimos hoy en día, el modelo de dolarización. Modelo de dolarización que creo que es un criterio mayoritario en nuestro medio, que nos ha permitido llegar a tener un estilo de vida, una calidad de vida, una estabilidad financiera y económica bastante racional, incluso envidiable para algunos países de la región. Entonces, lo que están tratando de hacer con esta reforma es tratar de blindar, incluso la misma nomenclatura, el calificativo de la norma, es justamente una ley para el fortalecimiento de la dolarización. ¿Y cómo la están tratando de blindar? A través de fortalecer a estas autoridades monetarias, deslindarlas o darles independencia de la función ejecutiva, y yo creo que ahí llega a corroborar con la famosa teoría de los pesos y contrapesos de tripartita de los poderes clásicos, en nuestro medio con los 5 poderes, ¿no? Al haber o tratar de que la terna enviada por el Ejecutivo sea analizada por la Asamblea Nacional y sean ellos quienes establezcan con criterios, ojo, técnicos a las personas que van a estar a cargo de la Junta y del Banco Central. Ojo, ¿qué hace la Junta? Porque eso también es, creo que para el común de los mortales que no tenemos la formación en el tema del derecho financiero, en el derecho económico constitucional, no sabemos. Entonces, esta junta lo que hace es formular todo el tema de la política monetaria, crediticia, cambiaria y financiera, que va a delinear el andar de nuestro país. En cambio, el Banco Central es aquella institución que se encarga de instrumentar aquella política formulada por la Junta. Entonces, si nosotros deslindamos de la función ejecutiva que tiene hoy en día con la vigencia del Código Orgánico Monetario y Financiero, todo el poder para delinear esa política y para instrumentar esa política, y le dotamos de autonomía, lo que estamos tratando de hacer es deslindar esa indisciplina a la cual yo referí en su momento. Indisciplina que ya hubo un primer intento, recordarán hace pocos años, cuando había el tema de los medios de pago y del dinero electrónico. El dinero electrónico se quiso implementar y hubo un gran rechazo, sobre todo por el sector privado, el sector financiero privado, justamente haciendo referencia a esta indisciplina. ¿Por qué? Porque el Estado, a través de esa herramienta del dinero electrónico, del medio de pago, podía emitir moneda inorgánica. Y esa moneda inorgánica puede tener repercusiones en la economía, efectos inflacionarios, espirales inflacionarias, o en el tema de evitar justamente el asunto de esta estabilidad económica a la cual hacíamos referencia. Lo mismo podía ser hoy en día. ¿Por qué? Porque el Estado, frente a un déficit presupuestario que tenía, lo que hacía es, a través de la instrumentación de esa política, acceder a los recursos que se encontraban dentro del Banco Central para financiar su gasto corriente con, ojo, con ingresos que no son del Estado. Son ingresos que son de los depositantes del sistema financiero, tanto del sistema financiero privado, de la economía popular solidaria, y del público con los gobiernos autónomos descentralizados, quienes a través de estas operaciones financieras del encaje llegan a denominar toda la reserva que se mantiene en el Banco Central. Entonces, la indisciplina a la cual he hecho referencia es tomar esos fondos y aplicarlos justamente al gasto corriente del Estado. Lo cual, ojo, ahí sí estaríamos incurriendo y vulnerando ciertos derechos que se encuentran plasmados en esta norma especial que hemos hecho referencia, Código Orgánico Monetario y Financiero. Ojo, he tratado de concretar algo que tiene una amplitud y un tecnicismo, tratando de llegar lo más flexible y que se pueda didácticamente se pueda entender o interpretar. Por supuesto, doctor. Muchísimas gracias por despejar estas dudas, tanto a la comunidad jurídica estudiantil de la maestría en Derecho Constitucional de la Universidad Técnica Particular de Loja, así como a las personas que nos acompañan a través de este medio y plataforma de Facebook Live. Nada, felicitarlo por sus aportaciones, Cristóbal, nuevamente agradecerle por su participación y también en especial a aquellas personas que nos han acompañado durante el programa del día de hoy. Y un agradecimiento especial
a la maestría de Derecho Constitucional de la UTPL, a quienes dirigen este programa. Y de la misma manera, pues hago extensiva la invitación para que nos acompañen el próximo día jueves a las 18:30 en este programa Debate Constitucional, programa en el que estamos llevando a cabo semana a semana temas interesantes de carácter constitucional con un enfoque social y jurídico y sobre todo temas que me parece que sus aportaciones, doctor, pues han sido muy interesantes, nos han despejado muchísimo, explícitas, claras, porque pues este programa lo compartimos con personas que de pronto no estamos tan empapadas del tema jurídico y más que nada financiero. Y a veces pues confundir temas financieros con temas de que si es constitucional por una parte y si es legal o ilegal por otra parte, pues se requiere de profesionales de su calidad. Jonita, agradeciéndole por la oportunidad, siendo siempre plausible estos espacios para el diálogo, para poder compartir ideas, para generar criterio, que creo que eso es sano, sobre todo en la sociedad en la cual nosotros vivimos y que creemos que es una obligación no solo de la institución, que de la universidad, de la academia en general, sino todos los que hacemos patria para aportar nuestro granito de arena y sobre todo tomar decisiones racionales respecto al andar de cada uno de nosotros y de nuestro país. Siempre a las órdenes para con nuestra querida universidad. Gracias a usted y gracias a todos quienes nos han acompañado en esta tarde. No olviden acompañarnos el siguiente jueves, nuevamente repito, a las 18:30 en su programa Debate Constitucional. Gracias. Buenas noches.